Gloria al Señor. ¿Quién está gozoso en el Señor? Amén, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Gloria a Dios. Santo, santo. Bendito sea su nombre. Santo Jesús. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, decidí hacer una tercera parte y aún una cuarta parte de lo que hemos venido estudiando, las últimas enseñanzas sobre el camino de la perfección, que llevamos ya 113, esta es la enseñanza número 113 del camino a la perfección. Como dice el Señor, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, y todo aquel que ande camino a la perfección, ese me servirá. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que anden conmigo, y todo aquel que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y ya sabemos que andar es algo progresivo, andar es una consistencia, el andar es algo que no se detiene. El andar es un protocolo de nuestras vidas ya, que sabemos que tenemos que perseverar hasta el final. Como dice la palabra del Señor, que todo aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Digan conmigo, todo aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Todo aquel que persevera hasta el final, Ese es el remanente del Señor. aleluya. El remanente del Señor no se extravía. Digan conmigo, el remanente del Señor El remanente El remanente no se extravía. no se extravía. Puede descuidar la oración un tiempo, puede decaerse, puede deprimirse, puede pasar tiempos de dificultades, tiempos de aflicciones, de tribulaciones, pero vuelve al redil, vuelve al camino y no se extravía para perdición. Porque solo los que se extravían son aquellos que nunca fueron salvos. Y lo vamos a ver con la palabra del Señor, porque yo quiero que cada uno de ustedes viva confiado en que ustedes están esculpidos en la mano del Señor, y ahí de la mano de Él saben que tienen la salvación, y el Señor quiere que estén como gozosos, como el Señor dice siempre, ¿no? Que estemos gozosos. El Señor no nos quiere tristes. El remanente de Dios es un pueblo que debe de vivir en jubileo, en alegría, en gozo, sí, con tribulaciones, con problemas, con situaciones, con aflicciones, pero en medio de todas las tribulaciones, gozosos, porque tenemos esperanza. Digan conmigo, yo me puedo gozar en todas las tribulaciones, yo me puedo gozar en todas Me puedo gozar en todas las tribulaciones. porque tengo esperanza. porque tengo esperanza. Porque tengo esperanza. Por eso es la razón que podemos gozarnos. Porque una persona que vive en desesperanza, que no sabe su rumbo, no conoce su dirección, no conoce su propósito en esta vida, rechaza a Dios toda su vida, es una persona que vive en desesperanza. Pero el pueblo de Dios vive en aquella preciosa esperanza, gozosos en la esperanza, en que en la venida de Cristo algún día lo vamos a ver, sufridos en la tribulación, pero constantes en oración. Entonces, mis hermanos, esta es la tercera enseñanza, que la titulé ¿por qué el hombre natural sin Cristo no puede salvarse a sí mismo y tampoco puede entender las cosas espirituales? Esta es la tercera enseñanza. Tomamos 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, discierne todas las cosas, compara todas las cosas, pero él no es juzgado
de nadie. ¿Por qué no podemos ser juzgados de nadie? Porque Cristo Jesús es nuestro abogado. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? De Cristo somos. Solo Cristo, que murió por nosotros, es el que no, Él es el que nos puede juzgar. Él es el que intercede por nosotros. Así que tenemos esa confianza. Les traigo ánimo al pueblo de Dios, pero también tenemos que aprender el contraste. El por qué el hombre natural no puede entender las cosas de Dios y no puede salvarse a sí mismo. Y voy a tomar las escrituras que se encuentran en Segunda de Juan. Vamos a ir a Segunda de Juan capítulo 1. Segunda de Juan capítulo 1, versículo 4 al 9. Dice la palabra del Señor como prefacio: permaneced en la doctrina de Cristo. Digan conmigo, permaneced en la doctrina de Cristo. En la doctrina de Cristo. Vuelvan a decir, permaneced Permanecer en las enseñanzas de Cristo. en las enseñanzas de Cristo. Ahí. Entonces eso significa, doctrina significa enseñanza. Dice la palabra del Señor en 2 de Juan capítulo 1 versículo 4. Leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 4, el apóstol Juan: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Mire cómo el apóstol Juan se regocijaba porque escuchaba que sus hijos espirituales andaban en la verdad. Digan conmigo, el apóstol Juan se regocijaba. El apóstol Juan se regocijó. Ok, ¿y por qué se regocijaba? Porque él había hallado a alguno de sus hijos andando en la verdad, así como el Señor quiere que andemos en la verdad, en la justicia, en la rectitud. Dice, alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Fíjate que dice, mucho me regocijé porque he hallado que todos tus hijos, que todos tus hijos, o que dice algunos, digan conmigo, algunos. Digan conmigo, algunos. Fíjense para que ustedes vean, cuando la gente dice que todo el mundo dijo de Dios, no, siempre la palabra enseña que hay una diferencia entre el camino angosto y el camino amplio. Aquí dice, mucho me regocijé que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Así que no todos nuestros hijos están caminando en el camino de la salvación hasta que el Señor los llame. Llegará el día en que el Señor los llama con lazos de amor o con manos fuertes, pero nuestros hijos no se van a perder. Dice el versículo 5, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Okay. Dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál Dios quiere que nosotros andemos? Digan, guardando sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. Nuevamente, ¿cuál es el mandamiento? Digan conmigo, que andéis en amor. Que andéis en amor. Ahí la palabra sigue diciendo, como vosotros habéis oído desde el principio. Nosotros sabemos que desde el principio siempre la Biblia habla del amor de Dios, del gran amor de Dios, con amor eterno. Él nos amó desde la eternidad. Vemos en el versículo 7, porque muchos engañadores, ¿muchos qué es? Engañadores. Muchos, no pocos, porque muchos engañadores
han salido por el mundo. Fíjate lo que dice. ¿De qué tenemos que cuidarnos, mis hermanos? Siguen conmigo. De los engañadores. De los engañadores, porque no son pocos. Fíjate que hay un énfasis. Muchos han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quiénes son aquellos que la palabra nos muestra en ese versículo que andan por el mundo como engañadores? Digan conmigo, todo aquel que no confiesa a Cristo. Hay aquí algunos con los micrófonos. Recuerden que cuando contesten, por favor, apaguen sus micrófonos. Vamos a volver a revisar el versículo 7. El apóstol Juan advierte a la iglesia y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ahora, ¿quiénes son los engañadores aquí al que se refiere el apóstol Juan? Digan conmigo, a los que no confiesan a Cristo. A los que no confiesan a Cristo. Ve, por eso que cuando vamos versículo por versículo en las Escrituras, es muy importante que entendamos lo que estamos leyendo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quiénes son los engañadores? Todo aquel que no confiesa o no ha confesado que Jesucristo ha venido en carne. Sigue diciendo, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces, ¿cómo andan los incrédulos allá afuera? Digan conmigo, como engañadores que no confiesan a Cristo. Esos son los engañadores. ¿Y cómo les llama la Biblia? Anticristo. Y mira cómo el apóstol Juan sigue advirtiendo aquí en el versículo 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Advertencia. ¿De qué nos está advirtiendo que tenemos que tener cuidado el apóstol Juan? Digan conmigo, de los engañadores, de los anticristos. Que sabemos que anti significa todo lo que se opone a Cristo, todo lo que se opone al Evangelio, todo aquel que se opone a las enseñanzas sanas del Señor Jesucristo. Y el versículo 8 vuelve a decir, mirad por vosotros mismos. ¿Por quién tenemos que estar mirando constantemente? Digan, por vosotros mismos. ¿Qué estamos mirando? ¿A qué predicadores estamos escuchando? ¿A qué predicadores estamos prestando atención? ¿A los engañadores? ¿A qué personas? ¿Con qué personas estamos pasando demasiado tiempo que no reconoce a Cristo, se burla del Evangelio, se burla de la salvación? Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Por qué? Porque cuando pasamos tiempo con los anticristos, con los burladores, con los que blasfeman, con los que hablan más de los pastores, con los que hablan más de los hijos de Dios, dice que nosotros podemos recibir mitad del galardón, no vamos a recibir galardón completo. Podemos ser influenciados. Mira cómo el apóstol Pedro fue influenciado por su propia carne, cómo fue tentado, que él mismo rechazó, él mismo negó al Señor Jesucristo 3 veces. Entonces tenemos que constantemente nosotros estar mirando por vosotros mismos para que no perdamos el fruto de vuestro trabajo. Ustedes se imaginan cuántos años sirviendo al Señor, cuántos años estudiando la palabra, cuántos años, algunos en viajes misioneros, cuántos años testificando de Cristo. Y ahora te rodeas de anticristos,
de personas que se burlan de lo que tú enseñas, que se burlan del camino de la salvación, que se burlan, se mofan de las cosas que están pasando en el mundo. ¿Qué puede suceder? Nosotros mismos, si no miramos por nosotros mismos, como nos enseña la palabra, podemos ser influenciados y podemos nosotros no recibir el galardón completo. Como nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo? Señor, muéstrame dónde estoy fallando. Me estoy rodeando con algún anticristo que se burla de ti en el secreto, que lo hace visualmente, que la persona los conoce como un anticristo, que burlador, charlatán. Señor, muéstrame para apartarme de tal persona, porque esas personas no están salvas y pueden influenciar en nuestra paz. Los hijos de Dios caminamos en paz, caminamos en tranquilidad, caminamos en gozo. Sufrimos por dentro, lloramos, gemimos, pero estamos ahí perseverando, estamos ahí creyendo que algún día Dios nos va a redimir de esta carne que es la miserable de nosotros, que nos hace actuar mal, que se ira, que tiene malas actitudes. Por eso que el apóstol Pablo decía que ese es el miserable que hay en nosotros. Pero el pueblo de Dios, en medio de ese miserable, tiene paz, tiene tranquilidad, porque el pueblo de Dios se entiende unos a los otros, que hay una lucha espiritual, una guerra en los aires entre el mal y el bien. Por eso que siempre tenemos que practicar y ejercer la paz, la paciencia uno con los otros. Pero el incrédulo no tiene paciencia. Crédulo sin el Espíritu no entiende estas cosas. El hombre natural no entiende esta esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El hombre natural no entiende que tenemos que andar amándonos unos a los otros. El hombre natural anda como engañador, como un anticristo, poniéndose él. Por eso que se dice anticristo, él o ella se pone antes de Cristo. Eso es soberbia, eso es prepotencia, eso es autojustificación. Y sabemos que ellos no pueden salvarse a sí mismos, porque sin Cristo no hay salvación. Digan conmigo, sin Cristo no hay salvación. Cristo no hay salvación. Y mira lo que dice el versículo 9. Cualquiera que se extravía, digan conmigo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Yo quiero que un hermano me lecture ese versículo nuevamente, el versículo 9. Amén. Adelante. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué dice este versículo? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿perdió su salvación? ¿O nunca la tuvo, de acuerdo a lo que dicen los siguientes versículos? No tiene a Dios. Dice ahí que se perdió, el que se extravió de la doctrina de Cristo, se perdió la salvación o nunca la obtuvo. De acuerdo a ese versículo, ¿alguien me puede responder? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y si no tiene a Dios, nunca tuvo la salvación. ¿Estamos entendiendo? Amén. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios perseveramos? Digan conmigo, porque tenemos al Padre y al Hijo.
tenemos al Padre y al Hijo. ¿Por qué el pueblo de Dios persevera en la doctrina de Cristo? Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué los hombres y mujeres verdaderas de Dios, el remanente de Dios real, no se extravía? Porque ha nacido de nuevo y persevera en la doctrina de Cristo. Eso sí, tienen la salvación. Pero aquí en el versículo 9 dice, cualquiera que se extravía, si alguno se extravía, no es que perdió la salvación, es que nunca tuvo al Hijo ni al Padre, porque eso es lo que dice el versículo 9. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, punto. Y si no tiene a Dios, ¿perdiste la salvación o nunca la tenías? Yo quiero a que alguien me conteste. Si alguien nunca tuvo la salvación, porque se extravió de la doctrina de Cristo, que dice el versículo, porque no tiene a Dios. ¿Podrá una persona, podrá un hijo, una hija de Dios verdadera en fuego por la cosa de Dios, que ama al Señor, que persevera cada día en la doctrina de Cristo, perderse, extraviarse? No. Hay una diferencia. Hay veces, como dije anteriormente, puede haber descuido en algunas áreas de nuestras vidas. Pueden haber descuido en la oración, descuido en los ayunos, descuido en la palabra. Puede haber descuidos en nuestras propias vidas, pero no quiere decir que están extraviados. Están pasando por tiempos difíciles, por tiempos de oscuridad. El pueblo de Dios pasa por tiempos oscuros también. Pero qué hermoso que aquí el Señor nos dice, pero el que persevera en la doctrina de Cristo se vuelve a Dios, sigue perseverando. Ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. ¿Cuál doctrina? ¿Cuál doctrina? Digan conmigo, la doctrina de Cristo. La doctrina de Las enseñanzas de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Si llegan anticristo a nuestras casas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Elías en versículo 10? No lo recibáis en casa. ¿Qué dice el versículo 10, Elías? ¿Está ahí o no? El versículo 10, Elías. El versículo 10. A ver, lectura, el suegro va a lecturar el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque ahora fíjate, si alguno de vosotros no trae esta doctrina, en otras palabras, mis hermanos, van a haber personas que van a querer visitarnos, que son anticristos, que no caminan con Dios, que están apartados de los caminos de Dios, no quieren saber nada de Dios, pero quieren estar alrededor de uno. No podemos hacer eso, a no ser que quieran conocer a Cristo, que quieran que les testifiquemos de Cristo. Llegan a nuestras casas, aún con sus propias teologías, que Buda, que San Miguel, que el Papa, que fulano, que Mengano, con miles de dioses. Todos son anticristos. Todos son anticristos. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Que confiesa a Cristo que vino en carne. Esa es la doctrina de Cristo. No lo recibáis en casa, ni le digáis, fíjate, ni se le puede decir bienvenido. Dios prohíbe que le digamos bienvenido a alguien que odia a Cristo. Dios permite que saludemos y le digamos bienvenido a alguien que viene a nuestra casa y que aborrece a Cristo. No.
Hay que tener mucho cuidado. Porque la palabra no ha cambiado, pero los seres humanos sí. Los seres humanos queremos ser más misericordiosos que Dios. Por eso que siempre digo que si Jesucristo hubiese predicado el evangelio que muchos predican hoy en día, no lo hubieran crucificado. No tuviese que haber venido aquí a la tierra a sufrir todo lo que sufrió. Entonces sabemos aquí que nosotros tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo. Y que algún día, y que el Señor pueda decir, el mismo Señor pueda decir, me regocijo, porque he hallado que mis hijos están andando en la verdad. Ay, santo, qué lindo cuando el Señor pueda decir eso de nosotros. Mucho me regocijo porque he hallado que muchos, no algunos, muchos de mis hijos están andando en la verdad conforme a mis mandamientos. Poniendo eso en el contexto de cómo Dios quiere que nosotros andemos. Y sigue diciendo, ¿no?, que nos amemos unos a los otros. Esa es la doctrina de Cristo, la doctrina del amor, que nos amemos unos a los otros. Que andemos según sus mandamientos, versículo 6. Y sigue enfatizando, mira cuántas veces el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor. Cuántas veces él enfatiza sobre el amor. Y sigue diciendo en el versículo 6, ¡ey! Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El que anda en los mandamientos del Señor, anda en amor. Como vosotros habíais oído desde el principio. Y nos advierte, mira, anden en amor ustedes unos con los otros. El remanente, anden en el amor fraternal, amándose, soportándose unos a los otros. Porque ahí vienen las advertencias. Cuando no andamos en amor y no andamos perseverando y no nos mantenemos firmes en la doctrina de Cristo, podemos ser engañados. Ahí está la advertencia nuevamente en el versículo 7. ¿Por qué muchos engañadores han salido por el mundo? Constantemente tenemos que estar cuidando nuestros ojos, nuestra vista. ¿A qué mensajes, qué predicadores estamos escuchando? ¿Son de sana doctrina? ¿A qué personas estamos escuchando allá afuera? Porque hoy en día todo el mundo puede tener una plataforma en YouTube. Todo el mundo puede predicar la palabra en YouTube. Pero ¿están predicando la palabra de Dios? Yo conozco por el internet una muchacha ahí que es santera, que estoy orando para ver si el Señor la salva, porque tiene a miles de seguidores. Cada rato yo le escribo, le digo, estoy orando por ti, para que toda esa multitud a que tú estás enseñando sobre la santería y el eguá y ucumbá, Dios reprenda al diablo, que tú un día conozcas al Dios verdadero, dejes la santería y te conviertas a Cristo Jesús para que conozcas la verdad y tu alma se salve y puedas predicarle a todos tus seguidores que Jesucristo es el único que tenemos para la salvación. Pero si yo no conozco la Escritura y yo escucho a estas personas lo que están enseñando y no tengo madurez espiritual, crecimiento espiritual, en este camino de la perfección, puedo ser engañado. Por eso que siempre tenemos que estar examinando las Escrituras. Aún hay pastores que van a coger un destornillador y van a darle vueltecita a la Escritura para que enseñe lo que Dios quiere que enseñe. Vamos a darle vuelta así a la Escritura para acomodar mi doctrina, para acomodar lo que yo enseño, para acomodar la letra. Olvídate del espíritu, la letra. Se llenan tanto de teología que ya se convierten en iglesias muertas,
Qué lindo cuando nosotros nos reunimos aquí y se termina el servicio y muchos de ustedes dicen, pastor, me permite la palabra, tuve una visión mientras que enseñaba la palabra. Pastor, tuve una visión, tuve un sueño. Eso es lo que dice la Biblia. Habla de sueños, visiones, profecía. Eso es un avivamiento. Pero ¿cuántos quieren apagar los avivamientos allá afuera? Que quedan muy poquitos. Quieren apagar los hermanos que hablan en lengua. Porque dice que ya las lenguas no son para hoy en día. Dios reprenda al diablo. No, eso no está ni en la Biblia del Mormón. Tenemos que cuidarnos y perseverar en la doctrina de Cristo. Todo, cada renglón, cada línea, cada letra que está en las Escrituras es verdad. La palabra no tiene error. Si está escrito, pastor, escrito está, pastora, escrito está en la palabra. Y yo creo lo que dice la Escritura. No lo que dicen los concilios, lo que dice la Escritura. El concilio tiene que ajustarse a la Escritura. La iglesia tiene que ajustarse a la Escritura. No nosotros al concilio, no a nosotros, porque hoy en día muchos pastores dirigen las congregaciones, no el Espíritu Santo. Hablas en lengua, te dice cállate. Vas a profetizar, cállate. ¿Dónde la Biblia prohíbe hablar en lengua, profetizar, compartir visiones? La Biblia dice, tuviste un sueño, una visión, compártela. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero todo lo que está en la Biblia. Por eso que yo escucho a todos los predicadores de afuera y escucho a todo el mundo. Si me llega un video, yo lo escucho, lo analizo, lo examino, lo filtro por la Biblia. Y si no es bíblico, ¿para dónde van mis hermanos? Ya ustedes conocen ya. ¡Para el zafacón! Todos podemos ser engañados si fuese posible en estos últimos tiempos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Que tengamos cuidado porque aún los escogidos podemos ser engañados en estos últimos tiempos. Eso es lo que dice la Escritura. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Entonces, yo les pregunto, todo aquel que se extravía de la doctrina de Cristo, ¿tiene a Cristo y tiene a Dios? De acuerdo al versículo 9. El que se extravía de la doctrina de Cristo, ¿tiene a Cristo y tiene a Dios? Claramente dice ahí, no tiene a Dios. Y el remanente que dice, el que persevera, en otras palabras, no se extravía en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre. Hasta aquí palabra del alto. La próxima enseñanza quizás va a ser un poco más larga, pero no quería entrar en la otra parte de las Escrituras que quiero compartir, porque me voy a alargar mucho. Entonces decidí hacer una tercera y cuarta parte. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra por este servicio de esta noche. Grande y maravilloso es tu nombre. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Tu pueblo te ama, tu pueblo te busca. Tu pueblo cada día se esfuerza por escudriñar las Escrituras para tener cuidado que nadie nos vaya a engañar con doctrinas falsas, con engañadores, con los anticristos que están allá afuera que no quieren saber de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde.
después de que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti mucha paz, mucha paz. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados. Dios les Gloria al Señor, bendiga. gloria al Señor. Nos vemos en la oración de madrugada, en la oración de madrugada, mis hermanos. Señor, en la oración de madrugada, amén. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Hermanito. Dios les bendiga a todos. mis hermanos.